Instituto de Estudios Avanzados IDEA. Hacemos ciencia pensando en el pueblo. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Nos complace estar nuevamente con ustedes, dándole continuidad a nuestro primer ciclo de seminarios web, La biotecnología en ideas. Hoy tenemos como conferencista al doctor José David Rosales, investigador de la Dirección de Salud de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados IDEA. José David Rosales es doctor en biotecnología, mención animal. Es egresado del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas INIA y de su Escuela Socialista de Agricultura Tropical, la ESAT. Actualmente desarrolla su trabajo de investigación en la construcción de un kit de diagnóstico a partir de proteínas recombinantes, así como también en la tecnología de nanoanticuerpos para uso diagnóstico y o terapéutico contra la proteína oncogénica HER2. Es para mí entonces un gusto dejarlos en la compañía del doctor José David Rosales. Buen día, mi nombre es José David Rosales y soy investigador de la Fundación IDEA. Hoy les voy a hablar de las aplicaciones biotecnológicas de proteínas recombinantes y nanoanticuerpos. Cuando hablamos de anticuerpos, ¿sí?, es bueno recordar que los anticuerpos son macromoléculas producidas por los vertebrados, ¿sí?, y a nivel de biotecnología son utilizados para aplicaciones diagnósticas y terapéuticas, ¿sí? Los anticuerpos a nivel de diagnóstico se utilizan para capturar el agente patógeno y revelar su presencia, ¿sí? Un anticuerpo está dirigido contra un antígeno y estos antígenos pueden ser naturales o tenerse de forma recombinante. Los antígenos pueden ser una mezcla o venir de una proteína purificada, ya sea bacterias, hongos, virus o proteínas, ¿sí? Uno puede trabajar con proteínas a nivel recombinante y para eso partimos de capturar el gen de esa proteína a partir del ADN del patógeno de interés, ¿sí? Empezamos, por ejemplo, diseñando oligos. Este es un ejemplo de una proteína antigénica de Bruselas, con unos oligos de zonas específicas del gen, y a través de una reacción en cadena de la polimerasa podemos amplificar el gen. En este caso se amplificó a partir del ADN genómico de la bacteria, se amplificó y se subclonó en un vector de expresión. Se verificó el gen con los primers que son específicos. Ese gen se subclonó en un vector de expresión y se purificó a través de cromatografía de afinidad a metales, que es una estrategia que ayuda a purificar una proteína a homogeneidad. En este caso, la proteína que se muestra en este gel, esta es una bacteria Escherichia coli. Este es un tiempo de inducción, la proteína sobreexpresada en la fracción insoluble y esta es la fracción soluble. Cuando este extracto se purifica a través de las cromatografías de intercambio iónico, obtenemos una proteína hasta con un 90% de purificación. Con esta proteína uno puede utilizar, hacer pruebas de diagnósticos tipo ELISA, en este caso. Estos son sueros, cada uno de estos puntos son sueros bovinos con Bruselas. Y estos que están acá son los negativos. ¿Sí? Un control es una cepa de Bruselas abortus con el que podemos comparar que la proteína tiene cierto porcentaje de especificidad y sensibilidad. Los anticuerpos se pueden producir a través de diferentes fuentes, ya sea inmunizando ratones, conejos, caballos o gallinas, ¿sí? Estos anticuerpos luego son purificados por cromatografías de afinidad y se purifican. En este caso tenemos un anticuerpo en condiciones de naturalizantes, cadena pesada y cadena ligera, porque los anticuerpos son macromoléculas que tienen dos cadenas, una cadena pesada y una cadena ligera.
Estos anticuerpos son los que se usan para fines de diagnóstico o de inmunoterapia, ¿sí? Para diferentes enfermedades. Ok, ¿qué es un nanoanticuerpo? Sí. Un nanoanticuerpo en realidad es un anticuerpo de dominio simple. Anteriormente les mostré que un anticuerpo es una macromolécula de 150 kilodalton que tiene una cadena pesada y una cadena ligera. La cadena, la zona que reconoce el epítope, que es esta que está acá, si nosotros cortamos con una proteasa aquí en la bisagra, obtenemos una unidad de 50 kilodalton, que es capaz de reconocer a su antígeno. Si seguimos cortando, tenemos un dominio de 25 kilodalton. Y un nanoanticuerpo es un dominio simple que está por el orden de los 13 kilodalton, ¿sí? Es una molécula muy pequeña que tiene 4 nanómetros de altura, 2,4 nanómetros de diámetro, y son producidos de forma natural por los camélidos y los tiburones, ¿sí? Ya que ellos producen una IgG que tiene solamente la cadena pesada. De esta cadena pesada, el dominio que reconoce el epítope es lo que se llama nanoanticuerpo o VHH. Estos dominios son pequeños, ¿sí? El monómero como tal va de 12 a 15 kilodalton. Tienen una excelente afinidad que va desde nanomolar o subnanomolar. Son robustos y solubles, ¿sí? Pueden ser expresados en plantas y bacterias porque al ser un tamaño pequeño, su tamaño en nucleótidos son como de 400 nucleótidos, por lo que son fáciles de manufacturar y se puede hacer innovación en nuevas drogas y métodos de diagnóstico. Las publicaciones de los nanoanticuerpos son recientes, ¿sí? Ya que a pesar de que fueron descubiertos por la década de los 80, no es hasta los años 2010 que se disparó sus publicaciones, ¿sí? En todos los ámbitos. Los anticuerpos de cadena sencilla fueron descubiertos por la década de los 80 por el profesor Raymond Hart y su estudiante Sir Moldenberg. Ellos purificaron anticuerpos de camello y vieron que en su forma nativa los subtipos IG1 presentaba 150 kilodalton y los subtipos IG2 e IG3 90 kilodalton. En sus formas desnaturalizadas, la unidad IG1 sí presentaba cadena pesada y una cadena ligera, pero las IG2 y IG3 solamente presentaban una banda en condiciones de naturalizantes que correspondía a la cadena pesada. H, no tenían cadena ligera. Para diferenciar esta cadena pesada de la IgG1 a los isotipos IG2 e IG3 los llamaron VHH para diferenciarlo, ¿sí? Esto fue publicado en la década de los 90. Ok, como ellos vieron que las cadenas pesadas eran funcionales, tienen actividad, pueden reconocer un epítope, significa que se puede hacer una librería de estos anticuerpos VHH. Uno inmuniza una llama con ya sea un extracto, un antígeno purificado, se inmuniza, se purifican los linfocitos B y a partir de allí obtenemos un ARN mensajero a través de una RT-PCR, ¿sí? Con primer específicos para sus tipos de IgG. El amplificado de la región IgG1 es de 900 pares de bases y de la IG2 IG3 es de 600 pares de bases. Uno corta a partir del gel este fragmento y se puede subclonar en un fagémido, ¿sí? Con lo cual podemos obtener una librería de nanoanticuerpos, ¿sí?
Otra forma de obtener una librería de anticuerpos de cadena sencilla es hacerlas de una forma sintética, ¿sí? Hay compañías ya que han sintetizado, ¿sí? Las regiones CDR1, CDR2 y CDR3, que son las zonas de los anticuerpos, llamados paratopes, que son capaces de reconocer a su antígeno. Al hacer una librería sintética, podemos obtener anticuerpos contra epítopes sin necesidad de vacunar un animal, ¿sí? Es una tremenda ventaja porque uno ya se libra del modelo animal como tal para obtener estos nanoanticuerpos. El nanoanticuerpo seleccionado, en este ejemplo, es un gel de acrilamida donde en estos carriles vemos un nanoanticuerpos, un gen que se purificó a partir de camélidos y este a partir de escualos, ¿sí? De tiburones, que es otro modelo que es capaz de expresar la proteína. Al verificar que la proteína se expresa y que reconoce a su antígeno, podemos hacer fusiones o conjugaciones, ya sea por ejemplo a proteínas verde fluorescente para hacer anticuerpos fluorescentes o a genes de enzimas cromogénicas como son las fosfatas alcalinas, o hacer conjugados a colorantes dye para tener mayor resolución, o fijar el nanoanticuerpo a columnas para tener métodos de trampas de nuestro antígeno en especial. Los nanoanticuerpos son útiles para ser usados como drogas. En esta publicación, los autores realizaron nanoanticuerpos contra la proteína verde fluorescente y obtuvieron dos. Uno, que es capaz de aumentar la fluorescencia hasta 5 veces. Es decir, este anticuerpo o nanoanticuerpo es capaz de activar a la proteína y hacerla más fluorescente. Sin embargo, otro nanoanticuerpo es capaz de inhibirla hasta que la proteína pierde su fluorescencia. Con este trabajo demostraron que se puede modular la actividad de una enzima nativa, por lo cual los nanoanticuerpos pueden usarse como drogas. Otro ejemplo, en este ejemplo, estos investigadores lograron obtener nanoanticuerpos contra la bacteria Vibrio cholera y demostraron que hay reconocimiento aún en condiciones de 6 a 8 molar de urea y con beta-mercaptoetanol, que este es un compuesto que rompe los puentes disulfuro, ¿sí? Y desnaturaliza las inmunoglobulinas IgG normales. Pero los nanoanticuerpos son capaces de resistir estas altas concentraciones y obtienen actividad de reconocimiento hasta en 6 molar de urea, ¿sí? A un 15%. Y bajo concentraciones de tricina y pectina son capaces de reconocer al liposacárido de la bacteria hasta con 1 miligramo de estas proteasas, ¿sí? Por lo cual da a entender que estos nanoanticuerpos son capaces de resistir condiciones muy extremas. El siguiente paso de este grupo de investigadores fue exponer ratones sin nanoanticuerpo y ratones con nanoanticuerpo a diferentes concentraciones de bacteria, ¿sí? Que iban desde 1 por 10 a la 6 a 1 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonias, las incubaban 1 hora a 37 grados con partículas que codifican al nanoanticuerpo, y ellos veían que a medida que aumentaba la concentración del nanoanticuerpo, los ratones de este grupo 1, sobrevivían, ¿sí? A medida que bajaban la concentración, la tasa de sobrevivencia era menor, ¿sí? Y con esto ellos demostraron que el nanoanticuerpo se puede utilizar bajo condiciones extremas para evitar la infección de Vibrio cholera en ratones. Al saber que estos nanoanticuerpos son capaces de inactivar proteínas,
se pueden realizar alimentos terapéuticos. Este es un ejemplo. Por ejemplo, si se hacen nanoanticuerpos contra la proteína URB del Helicobacter pylori y se coloca este nanoanticuerpo en yogur, se puede inactivar la proteína URB del Helicobacter pylori y en una persona que lo consuma puede inactivar a la bacteria en caso de que se contagie. ¿Sí? En este caso tenemos la proteína URB recombinante expresada a homogeneidad, con lo que con esta proteína se puede hacer un nanoanticuerpo y replicar estos tipos de trabajo. En parásitos, se han realizado nanoanticuerpos contra las glicoproteínas de superficie variable de Trypanosoma brucei, ¿sí? Y las han usado como métodos de diagnóstico y tripanolítico, ¿sí? En este gráfico se muestra por un anticuerpo normal reconoce a la glicoproteína variable, ¿sí? Sin embargo, estas glicoproteínas cuando cambian, ¿sí? Cuando son reconocidas por anticuerpos cambia su proteína, pero la base se mantiene constante. Estos investigadores hicieron un nanoanticuerpo contra la base, hicieron fusión con proteína verde fluorescente, hicieron métodos de diagnóstico y también la fusionaron a factores o agentes tripanolíticos, ¿sí? Que son un agente que es capaz de abrir poros en Trypanosoma brucei y eliminar al parásito, ¿sí? Desde el punto de vista diagnóstico, al tener un nanobody fusionado a la proteína verde fluorescente, al hacer un diagnóstico de una muestra de sangre, ¿sí? A través de un microscopio, el operador necesita ver los tripanosomas, ¿sí? Pero se necesita experticia y tiempo para hacer este diagnóstico. Si se fusiona una proteína fluorescente y se coloca sobre un microscopio de fluorescencia, podemos ver con mayor efectividad si hay parásitos en la muestra, ¿sí? Esta es una forma de hacer diagnóstico, pero una forma más eficaz de hacer diagnóstico es utilizando pruebas rápidas, ¿sí? En este caso se lleva el diagnóstico a este tipo de pruebas y la población va a tener mejor acceso, ¿sí? Que estar obteniendo microscopios de fluorescencia. Esta metodología podría ser usada en Sudamérica para hacer diagnóstico de Trypanosoma cruzi, o Trypanosoma evansi, o Trypanosoma vivax, ¿sí? Otro ejemplo es en cáncer. Una aplicación interesante de los nanoanticuerpos es contra el cáncer. En este ejemplo, este grupo de investigadores utilizaron el antígeno carcino embriónico del cáncer de colon, ¿sí? Para producir un nanoanticuerpo. En este caso, estos ratones, son pruebas en ratones, un ratón es grupo control, el cáncer crece. En este otro utilizaron un nanoanticuerpo X, que también crece. Aquí usaron solo la droga, sin nanoanticuerpo. Al principio funciona y luego el tumor crece. Y en estas otras gráficas, a medida que se aumenta la concentración del nanoanticuerpo acoplado a la lactamasa más la droga cefalosporina, el tamaño del tumor prácticamente es indetectable, ¿sí? Este es un ejemplo gráfico. Este es el ratón con el tumor y este es el ratón después del tratamiento, ¿sí? Con esto ellos demuestran que se puede usar para terapia. Otro ejemplo en cáncer es contra el cáncer de mama, ¿sí? En este caso contra el receptor epidermal humano 2, ¿sí? HER2, la proteína oncogénica HER2. Estos son ya tomografías a cuerpo completo, donde los investigadores pueden ver si hay tumor formado, ¿sí? En este caso, el nanoanticuerpo está acoplado a galio 68 marcado, ¿sí? Para hacer diagnóstico por tomografía computarizada.
Sirve para diagnóstico, pero también se podría utilizar como inmunoterapia para destruir células de cáncer HER2 positivas en pacientes enfermas. Otro ejemplo es en virus, ¿sí? Sabemos que los virus son capaces de infectar bacterias, ¿sí?, o células, y introducen su material genético, se replican y salen, ¿sí? Este es otro ejemplo, este grupo de investigadores hicieron un anticuerpo contra las patas de un virus, ¿sí?, que infecta lactobacillus, ¿sí?, que son bacterias probióticas que se utilizan en la realización de quesos. Si uno bloquea las patas del virus, el virus ya no puede entrar a la bacteria y lisarla. En esta figura también muestran el nanoanticuerpo, pero contra la cabeza del virus, ¿sí? En este caso es para hacer un producto que ayude a los productores de quesos. Otro ejemplo es contra poliovirus, el virus que produce la poliomielitis, ¿sí? Este grupo de investigadores hicieron nanoanticuerpos contra diferentes cepas del virus de la poliomielitis, ¿sí? Estos ya son cristalografías reales de 5 serotipos diferentes de poliovirus, ¿sí? Otro ejemplo de nanoanticuerpos en virus es contra el rotavirus, que es un virus que produce gastroenteritis y diarrea en niños, ¿sí? Ya que afecta las células epiteliales de los intestinos, ¿sí? En este caso, hay diferentes grupos de investigadores han hecho nanoanticuerpos contra las proteínas de espiga del rotavirus. En este dibujo, este es un gráfico real hecho a partir de cristalografía del virus con los nanoanticuerpos. Y todos estos como tapones son nanoanticuerpos que están bloqueando las proteínas de espigas del virus, ¿sí? Este nanoanticuerpo aplicado de forma oral a niños, ¿sí?, ha demostrado que son capaces de parar la diarrea, ¿sí?, y entonces sería terapéutico, ¿sí? Otro ejemplo, y es actual, es contra nanoanticuerpos hechos contra la proteína de espiga del coronavirus SARS-CoV-2, ¿sí? Ya hay diferentes grupos de investigadores, ¿sí?, de Japón, de Alemania, de Estados Unidos, que han realizado nanoanticuerpos que son capaces de neutralizar el virus porque se unen a la proteína de espiga, ¿sí? En este caso, este es el llamado SB23.2, que se une al dominio de unión del receptor, ¿sí? Muy interesante porque estos nanoanticuerpos pueden funcionar como una inmunoterapia o una vacuna terapéutica para tratar personas que estén infectadas con el virus, ¿sí?, antes de que salga una vacuna, ¿sí? Incluso ellos proponen de que se puede aplicar en forma de aerosol, ¿sí?, ya que si está el anticuerpo en las gargantas y llega el virus, este nanoanticuerpo es capaz de bloquear el virus. La tecnología de los nanoanticuerpos es bastante interesante, tanto que ya hay varias empresas de bioterios que ofrecen la llama como modelo animal para producir anticuerpos, ya sea policlonales o nanoanticuerpos, ¿sí? Estos nanoanticuerpos pueden ser usados para desarrollar métodos de diagnóstico, ¿sí?, tipo ELISA o tipo embarazo, ¿sí?, ya que si tenemos un nanoanticuerpo fusionado a una proteína reportera, nos va a dar la señal, ¿sí?, o un nanoanticuerpo que reconozca a un blanco y otro nanoanticuerpo fusionado a la proteína reportera. Entonces sus aplicaciones son bastante amplias, ¿sí? Ejemplos son, bueno, producir nanoanticuerpos antivenenos, ya sea de serpientes, escorpiones, arañas, contra hongos, puede ser de interés agrícola, ¿sí?,
ciencias básicas para estabilizar proteínas de membrana y obtener mejores imágenes de cristalografía, y como drogas terapéuticas, ya sea en cáncer, virus o bacterias. ¿Sí? Hay una gran cantidad de aplicaciones con esta tecnología. ¿Sí? Okay, como vieron, al obtener una proteína recombinante específica de un patógeno, se puede utilizar como antígeno para desarrollar o pescar un nanoanticuerpo que puede ser usado para métodos de diagnóstico o terapia. ¿Sí? Bueno, amigos, muchas gracias por su atención y será hasta la próxima. No queda más que extender nuestras gracias a todos ustedes por la atención que han dispensado a nuestra conferencia de la tarde de hoy. Recuerden que pueden contactarnos a través del correo esiactividadesformacion@gmail.com y también por nuestras redes sociales. Los invitamos para el próximo martes a las 2 p.m. al estreno de una nueva conferencia de nuestro primer ciclo de seminarios web. Feliz tarde para todos. Instituto de Estudios Avanzados IDEA. Hacemos ciencia pensando en el pueblo.